Cuando Emily Peterson encontró a aquellos 5 pastores alemanes escondidos en la esquina trasera del granero de su abuelo, algo en su corazón de 6 años supo que no se trataba de un simple caso de mascotas abandonadas. El perro más grande, con la cara marcada por una cicatriz irregular que iba del ojo al hocico, se colocó entre ella y un compañero gravemente herido que yacía sobre heno manchado de sangre. Su gruñido bajo no era amenazador, era protector. Los pequeños dedos de Emily temblaron al ver las placas metálicas rotas que colgaban del cuello de 2 de los perros. Incluso a su edad, reconocía las insignias militares en cuanto las veía. Uno de los perros gimoteó, mostrando un patrón de heridas cicatrizadas que ninguna mascota ordinaria tendría. Mientras retrocedía lentamente, un todoterreno negro con los cristales tintados pasó por delante de la verja de su propiedad. Los perros se tensaron al unísono. Emily susurró: «No se lo diré a nadie. Lo prometo. Deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad que estás viendo desde ahora». Continuemos con la historia. La granja de la familia Peterson se encontraba a 30 kilómetros de Oak Ridge, Kentucky, un pequeño punto en el mapa por el que la mayoría de la gente pasaba en coche sin echar un segundo vistazo, que se extendía a lo largo de 60 acres de colinas onduladas. La granja blanca y el granero rojo llevaban en pie casi un siglo, erosionados por el tiempo, pero todavía orgullosos de que el otoño hubiera pintado los arces circundantes de naranjas ardientes y rojos profundos, cuyas hojas alfombraban el camino de grava que conducía a la casa principal. Tras el accidente de su madre el año pasado, un choque frontal en la Ruta 40 del que la gente aún habla en voz baja, esta granja se había convertido en todo su mundo. A los 6 años, era pequeña para su edad, con unos rizos rubios y unos ojos que parecían tener una sabiduría superior a la de su edad. Desde el funeral, apenas había hablado más allá de un susurro, prefiriendo la compañía de su cuaderno de dibujo a la de los niños de la escuela primaria de Oak Ridge. Frank Pop Peterson dirigía la granja con la misma rutina disciplinada que había mantenido desde que regresó de Vietnam en el 72. A sus 72 años, su espalda seguía erguida como un buey. A sus 72 años, su espalda permanecía recta y sus manos callosas por décadas de duro trabajo. Los lugareños lo describían como espinoso como un cardo por fuera y dulce como la miel por dentro. Cada mañana se levantaba a las 5:03, se ponía la misma camisa de franela y preparaba el desayuno para Emily antes de que llegara el autobús escolar. Huevos, tostadas y un vaso de leche, sin variar nunca el menú. Robert Peterson, el padre de Emily, era un fantasma en sus vidas. Su camión de 18 ruedas le mantenía en la carretera 25 días de cada mes. Los cheques de pago llegaban regularmente por correo, junto con alguna postal ocasional. Pero sus ausencias se habían prolongado desde la muerte de su esposa. Cuando volvía a casa, el silencio entre padre e hija se extendía como la interminable autopista de Kentucky. En la granja se habían criado caballos, pero ahora Frank solo tenía unas cuantas gallinas y un gran huerto. El viejo granero estaba casi vacío, su vasto interior lleno de sombras y equipos olvidados de la granja, el escondite perfecto para 5 pastores alemanes heridos con secretos en los ojos y cicatrices en el cuerpo. Perros que se movían con precisión militar. Perros que vigilaban la carretera con una vigilancia que hablaba de un adiestramiento muy superior al de los animales domésticos corrientes. Perros que habían elegido la granja Peterson por razones que Emily aún no podía comprender. Emily esperó a que los ronquidos de su abuelo resonaran en la granja antes de salir de la cama. El reloj digital de su mesilla de noche marcaba las 11:42 de la noche, mientras se calzaba las botas de goma y cogía las sobras del pastel de carne que había escondido en una servilleta durante la cena. Las escaleras de madera crujían bajo sus pies y cada sonido la paralizaba y la hacía contener la respiración. Cada sonido la paralizaba y la hacía contener la respiración. Pero los rítmicos ronquidos de Pop no cesaban. El aire otoñal de la noche le mordía las mejillas mientras cruzaba el patio, la luz de la luna guiaba su camino hacia el granero. La enorme puerta de madera gimió al empujarla lo suficiente como para colarse dentro. El interior olía a heno, polvo y ahora, al inconfundible aroma de los animales escondidos. «Te he traído comida», susurró en la oscuridad. Al principio nada se movió. Entonces oyó el suave acolchado de las patas contra la tierra. El perro lleno de cicatrices salió de entre las sombras,
Sus ojos ámbar reflejaban la poca luz que se filtraba por las grietas de las paredes del granero. Pastel de carne en su pequeña palma. El perro se acercó cautelosamente, con las fosas nasales abiertas mientras evaluaba tanto la ofrenda como a la niña. Después de lo que pareció una eternidad, cogió con cuidado la carne de la mano de la niña, con los ojos fijos en una comunicación silenciosa. Luego se retiró al rincón donde yacía el perro herido. Durante las 3 noches siguientes, Emily estableció una rutina. Pasaba de contrabando la comida que podía de la cena y visitaba el granero cuando el abuelo se dormía. Puso nombre a cada perro basándose en lo que observaba. El líder con cicatrices se convirtió en comandante. El nervioso con media oreja se convirtió en explorador. El negro que se movía como una sombra se convirtió en comandante. El nervioso con media oreja se convirtió en explorador. El negro que se movía como una sombra se convirtió en sombra. El más fuerte y protector se convirtió en ranger. Y el blanco grisáceo, gravemente herido, se convirtió en fantasma. Fantasma era el que más le preocupaba. Sus heridas no cicatrizaban bien y apenas probaba la comida que ella le traía. A veces gemía en sueños, con las patas crispadas como si huyera de enemigos invisibles. A la 4ª mañana, Emily estaba recogiendo huevos del gallinero cuando oyó abrirse la puerta del establo. Se le revolvió el estómago. Pop Pop estaba de pie en la puerta, con su rostro curtido e ilegible, mientras observaba el interior sombrío. «Emily Jean Peterson», gritó, su voz se extendió por el patio. «¿Quieres decirme por qué hay 5 pastores alemanes de grado militar en mi granero?» Emily dejó caer la cesta de huevos y corrió hacia él, con lágrimas en los ojos. «Por favor, no hagas que se vayan. Papá, papá, están heridos y necesitan ayuda». Frank levantó una mano callosa para silenciarla. «Enséñamela». Con temor, Emily condujo a su abuelo al granero. Esperaba que los perros se escondieran, pero en lugar de eso, el comandante dio un paso adelante, con una postura alerta pero no agresiva. Frank se arrodilló lentamente, haciendo una mueca de dolor cuando sus rodillas artríticas protestaron, y extendió la mano con la palma hacia abajo. «¿Pues que me aspen?», murmuró cuando el comandante no solo permitió el contacto, sino que hizo un sutil movimiento de cabeza que Emily no había visto antes. «Este no es un perro callejero cualquiera». Para asombro de Emily, Frank no estaba enfadado. Inspeccionó a cada perro con una minuciosidad metódica que le resultaba extrañamente familiar. Cuando llegó al fantasma, su expresión se ensombreció. «Este necesita un veterinario», dijo sombríamente. «Esas heridas están infectadas». «¿Vas a llamar a la perrera?», preguntó Emily con voz queda. Frank se quedó mirando las placas que había encontrado en Commander y Ranger, dándoles la vuelta en la palma de la mano. «No», dijo finalmente, «pero necesitamos ayuda. Conozco a alguien discreto». La doctora Sarah Mitchell llegó aquella tarde en una camioneta salpicada de barro, con su botiquín veterinario en la mano y escepticismo en los ojos. «Cuando dijiste emergencia, Frank, esperaba un caballo con cólico». «No». Se interrumpió al ver a los perros. «Dios mío, ¿puede ayudarnos?», preguntó Frank. «Doctora», Mitchell se arrodilló junto a Fantasma. Sus manos entrenadas, suaves pero eficientes, examinaron sus heridas. «Estas no son lesiones típicas», dijo en voz baja. «Esto es». Miró a Emily y luego volvió a mirar a Frank. «Emily, ve a traerle agua a la doctora», le ordenó Frank. Una vez que Emily estuvo fuera del alcance del oído, el doctor Mitchell continuó en voz baja. «Son perros de trabajo táctico, Frank, militares o de las fuerzas del orden. Este tiene heridas de extracción consistentes con situaciones de combate. Y estos microchips son especializados». Frank asintió sombríamente. «Eso pensaba yo. La forma en que se mueven, la forma en que se posicionan, me recuerda a los perros en Nam. Esto es serio. Estos perros valen cientos de los perros de Nam. Esto es serio. Estos perros valen cientos de miles solo en entrenamiento. Alguien los está buscando». «Alguien ya lo está», respondió Frank, describiendo el todoterreno negro que Emily había visto. «La cuestión es si se trata de la persona adecuada». Tras tratar a Ghost con antibióticos y limpiar las heridas leves de los otros perros, Mitchell recogió sus provisiones. «Estoy obligada por ley a informar de los perros perdidos con microchip», dijo con cuidado. La expresión de Frank se endureció.
Sara, tu padre y yo servimos juntos. Estos perros encontraron mi casa por una razón. Dame unos días para resolver esto. Ella vaciló. Luego asintió. 3 días. Frank. Luego tengo que hacer algunas llamadas. Como el doctor. El camión de Mitchell desapareció por el camino de entrada. Emily salió de detrás de la puerta del granero donde había estado escuchando a escondidas. ¿Son perros soldado? Papá, papá. Frank miró a su nieta, sopesando cuánto compartir. Algo así. Calabaza. Esa noche, mientras Emily ayudaba a Frank a preparar la cena, en el pequeño televisor de la cocina sonaban las noticias locales. Un reportaje llamó la atención de Frank. Una redada antidroga en Tennessee. Una redada antidroga que salió mal en Tennessee. 3 agentes muertos, incluidos los adiestradores K9. La cámara mostró brevemente el emblema de una unidad táctica. Frank se congeló. Espátula en el aire. Coincidía con el parche desgastado del collar dañado de Commander. Esa misma noche, después de arropar a Emily en la cama, Frank hizo una llamada desde la cocina, hablando en voz baja. ¿Sí? ¿Jim? Soy Peterson. No te llamo por la reunión. Escucha, tengo una situación aquí que involucra a algunos perros de trabajo especializados. ¿Sí? ¿De ese tipo? Ajá. ¿Qué puedes decirme sobre el incidente de Tennessee de la semana pasada? ¿Tan malo? Ajá. ¿Quién sabría sobre? ¿Estás seguro de eso? De acuerdo. Te lo agradezco. Ten cuidado. Colgó, mirando el calendario de pared donde Emily había marcado con un círculo la fecha del esperado regreso de su padre. Dentro de 3 días. Frank esperaba que fuera tiempo suficiente para averiguar qué tipo de problema había seguido a esos perros hasta su puerta y si su familia estaba ahora en peligro por ello. Fuera, en la oscuridad, un vehículo aminoró la marcha al pasar junto a la entrada de la granja, y los faros iluminaron brevemente el buzón reflectante en el que se leía, en el granero. Las orejas de comandante se aguzaron y un gruñido grave retumbó en su pecho. A la mañana siguiente, Frank esperó a que Emily subiera al autobús escolar antes de sacar el collar estropeado de Commander del cajón de su taller. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba la desgastada insignia militar, una cabeza de pastor gruñendo con las letras K9 SOC debajo. Sus dedos trazaron el emblema. Recuerdos de otra época, de otra guerra, en la que perros como aquellos habían salvado innumerables vidas, incluida la suya. Frank hizo una llamada a su teléfono fijo, marcando los números de memoria. Después de 3 timbres, contestó una voz ronca. División Táctica K9. Habla el sargento Wilson. Wilson, soy Peterson. Frank Peterson. Una pausa. Bueno, yo seré. Sargento Peterson. ¿Cuánto tiempo? 15 años. 20. Escuche. Necesito información sobre una unidad K9. Grupo de Operaciones Especiales. La línea se quedó en silencio por un momento. Peterson. Sabes que no puedo discutir. Tengo 5 de sus perros en mi granero. Wilson, uno apenas está vivo, y alguien los está buscando. Otra pausa. Más larga esta vez. Jesucristo, Peterson, tienes al equipo Alfa. Frank apretó con fuerza el teléfono. Así que son militares. No solo militares. Tienes al equipo Alfa. Frank apretó el teléfono. Así que son militares. No solo militares. La voz de Wilson bajó hasta casi un susurro. Son la unidad canina táctica más avanzada que hemos desplegado. Especializados en detección de narcóticos y protección de VIPs. Sus adiestradores fueron alcanzados la semana pasada durante una operación en Tennessee. Oficialmente, los perros fueron reportados muertos en combate. Bueno, están muy vivos. Y alguien lo sabe. Peterson, escúchame con atención. Esos perros fueron testigos de algo grande. Algo que mató a sus adiestradores. Hay una investigación interna ahora mismo porque la emboscada no debería haber ocurrido. La ubicación era clasificada. Frank miró por la ventana hacia el granero. ¿Estás diciendo que fue un trabajo interno? No digo nada oficial, respondió Wilson con cautela. Pero si esos perros te encontraron, no fue al azar. Tus antecedentes militares siguen en el sistema. ¿Qué hago con ellos? No te muevas. ¿Me las arreglaré con ellos? No te muevas. Haré algunas llamadas a gente de confianza. Mientras tanto, Peterson, vigila tu espalda.
Frank acababa de colgar cuando una nube de polvo apareció al final de su camino de entrada. Una camioneta plateada, que no reconoció, se detuvo junto a su buzón. Un hombre de unos 40 años se apeó y examinó la propiedad antes de acercarse a la casa. Frank echó mano a la escopeta que guardaba junto a la puerta, pero se lo pensó mejor. En lugar de eso, salió al porche, con los brazos cruzados y rostro neutro. Brazos cruzados, rostro neutro. «¿Te ayudo con algo?», gritó. El hombre se quitó las gafas de sol. «Me llamo Clyde Barrow. Acaba de comprar el viejo molino de la carretera». Señaló vagamente hacia la granja vecina que llevaba meses vacía. «Pensé en presentarme a los vecinos». Frank asintió pero no extendió la mano. «Frank Peterson, bienvenido a la zona». Los ojos de Clyde se desviaron hacia el granero. «Tiene una propiedad preciosa. ¿Te dedicas mucho a la agricultura?» «Algo. La mayoría de mantener a mí mismo». «Eso he oído». Clyde sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Oye, he visto huellas de perro en el límite de la propiedad. ¿Tiene perros de caza?» La cara de Frank permaneció. «No hay perros aquí. Probablemente coyotes. A veces pasan por aquí». «Cierto, coyotes». Clyde asintió, parecía poco convencido. «Bueno, si alguna vez necesitas algo, vecino, estoy al final de la calle». Cuando el camión plateado se alejó, Frank lo observó hasta que desapareció en la curva. Luego caminó a paso ligero hacia el granero. Dentro, los 5 perros estaban alerta, el comandante en posición de firmes. «Bueno, muchachos», murmuró Frank, «parece que tenemos un problema», murmuró Frank. «Parece que tenemos un problema». Esa tarde, cuando Emily volvió del colegio, encontró a Frank en el granero construyendo lo que parecía una carrera de obstáculos con neumáticos viejos, tablones de madera y tubos de metal. «¿Qué estáis haciendo?» «Pop, pop». Frank se secó el sudor de la frente. «Estos perros necesitan ejercicio». «Calabaza. Un tipo especial de ejercicio». Emily observó asombrada cómo Frank guiaba al comandante a través de una serie de órdenes, no las habituales de sentarse y quedarse quieto, sino complejas señales mediante gestos con las manos y silbidos. Comandante respondió con precisión militar, recorriendo el circuito improvisado, quedándose inmóvil ante determinadas señales y realizando movimientos de flanqueo que parecían coreografiados. «¿Cómo sabes hacer eso?», preguntó Emily con los ojos muy abiertos. Frank vaciló. «Hace mucho tiempo, antes de que naciera tu padre, trabajé con perros como estos en la guerra de Vietnam. Nunca se habla de eso. Hay cosas de las que es difícil hablar». Los ojos de Frank se volvieron distantes. «Pero estos perros me lo recuerdan todo». Esa noche, el doctor Mitchell volvió para ver cómo estaba Fantasma. Mientras le cambiaba las vendas, apartó a Frank. «Busqué esos números de microchip en una base de datos a la que tengo acceso», susurró. «Son clasificados. Frank, perros de trabajo militares, el nivel más alto». «Lo sé», respondió Frank. «Hice algunas llamadas por mi cuenta». Mitchell miró nervioso hacia la puerta del granero. Estos perros formaban parte de una unidad especializada que protegía a testigos y detectaba narcóticos. Participaron en una operación importante que salió mal la semana pasada. 3 adiestradores muertos, 2 heridos graves. Frank asintió sombríamente. Los perros habían muerto en combate. Pero no lo estaban. La voz del doctor Mitchell bajó aún más. «Escaparon con algo, Frank. Por eso Fantasma tiene esas heridas de extracción. Alguien intentó impedir que se marchara». Un escalofrío recorrió la espalda de Frank. «¿Con qué escaparon?». La doctora Mitchell negó con la cabeza. «No lo sé, pero fuera lo que fuera, hicieron que mataran a sus manipuladores». Al caer la noche, Emily se sentó con las piernas cruzadas en el granero, dibujando en su cuaderno mientras Fantasma la observaba con ojos cautelosos. Los otros perros patrullaban el perímetro del granero en lo que Frank reconoció como una formación de seguridad estándar. «¿Qué estás dibujando?». «Calabaza», preguntó Frank. Acomodándose a su lado en una bala de heno, Emily dio la vuelta a su cuaderno. En la página había un dibujo sorprendentemente detallado de un hombre con equipo táctico. Rostro amable pero serio, arrodillado junto a Fantasma. El detalle era inquietante. Había captado insignias militares que no podía haber visto antes. «¿Quién es?», preguntó Frank con cuidado. Emily se encogió de hombros.
No lo sé. Acabo de verlo en mi cabeza, creo que es la persona de Fantasma. Frank estudió el dibujo, con un escalofrío calándole los huesos. Las insignias del uniforme coincidían exactamente con las del collar del comandante. Emily, ¿has estado soñando con estos perros? Ella asintió solemnemente. Fantasma me muestra cosas cuando duermo. Es muy triste. Pop pop. Su persona trató de salvar a los demás. Pero los hombres malos sabían que venían. Pasó a otro dibujo, un almacén, hombres armados, perros con chalecos tácticos. Les habían engañado. Frank miró fijamente a su nieta. Se dio cuenta. De alguna manera, Emily estaba conectando con los perros de una forma que él no podía explicar. Tal vez la pura empatía de un niño, tal vez algo más profundo. Fuera lo que fuese, estaba viendo la verdad de lo que les había ocurrido. A la mañana siguiente, Frank estaba partiendo leña cuando apareció de nuevo el camión de Clyde Barrow. Esta vez, Clyde traía un paquete de 6 cervezas y un comportamiento demasiado amistoso. «Pensé que te apetecería una fría», dijo ofreciéndole una botella. Frank se limpió las manos en los vaqueros. «Un poco temprano para mí», se encogió de hombros Clyde, poniendo la cerveza en un poste de la valla. «Hermoso día. Vi que tienes la parada del autobús escolar en tu propiedad. Tu hijo está por aquí». La expresión de Frank se endureció. «Nieta, está en la escuela, debe ser agradable. Tener a la familia cerca». Los ojos de Clyde volvieron a desviarse hacia el granero. «Oye, anoche oí algo extraño. Parecía el ladrido de unos perros. Pensé que habías dicho que no tenías coyotes», repitió Frank con firmeza. «Se ponen ruidosos en esta época del año». «Ya. Clyde asintió y luego señaló la mano izquierda de Frank. «Es un anillo militar, ¿no? Sirvió en Vietnam». «Hace mucho tiempo. Gracias por tu servicio». Clyde sonrió. «Siempre he sentido respeto por los perros de trabajo militares. Animales increíbles, leales hasta el final». Los ojos de Frank se entrecerraron ligeramente ante el comentario punzante. «La mayoría de los perros son leales, si los tratas bien cierto suficiente». Clyde retrocedió hacia su camión. «Bueno, disfruta de la cerveza, vecino. Estoy seguro de que nos veremos más». Mientras el camión se alejaba, Frank sacó el móvil y volvió a llamar a Wilson. «Necesito comprobar los antecedentes de un tal Clyde Barrow», dijo sin preámbulos. «Se acaba de mudar a la casa Miller de al lado. Demasiado interesado en los perros para mi comodidad. Veré lo que puedo encontrar», prometió Wilson. «Mientras tanto, tenemos movimiento por nuestra parte. Hay un equipo del FBI que quiere esos perros. Peterson, la gente adecuada. Estarán allí mañana». Frank colgó y se quedó mirando el granero, con la duda carcomiéndole. Mañana era cuando Robert debía volver a casa. Mañana. Todo cambiaría de un modo u otro. Apenas había salido el sol por las colinas del este cuando Emily entró en el granero con un bocadillo de mantequilla de cacahuete envuelto en una toalla de papel en la mano. Los perros esperaban sus visitas matutinas. Incluso Scout, el más nervioso de los 5, movía la cola cuando ella se acercaba. El comandante se mantenía vigilante desde el pajar, desde donde tenía una vista despejada del camino de entrada y los campos circundantes. «Buenos días», susurró Emily, dejando el bocadillo y partiéndolo en 5 trozos más o menos iguales. 4 de los perros se adelantaron para aceptar sus raciones, pero Fantasma permaneció en su rincón, observando con aquellos ojos grises embrujados. Emily se acercó a él lentamente. Le extendió un trozo de bocadillo. «No pasa nada», dijo en voz baja. «Necesitas comer para volver a estar fuerte». Los ojos de Fantasma se movieron entre la cara de Emily y la comida que le ofrecía. Algo en la mirada del perro parecía casi humano en su complejidad. El miedo se mezclaba con el anhelo, la desconfianza con la esperanza desesperada. «No te haré daño», prometió Emily. «Sé que alguien te ha hecho daño antes, pero no soy yo». Tras un momento de tensión, Fantasma avanzó un poco, con los movimientos rígidos a causa de la cicatrización de las heridas. Le quitó el pan de los dedos con delicadeza, y sus miradas se cruzaron en una comunicación silenciosa. Emily permaneció inmóvil mientras Fantasma comía, y cuando terminó, le acercó la mano a la cabeza despacio, muy despacio. Fantasma se estremeció y Emily se apartó de inmediato. «No pasa nada», le aseguró. «Tenemos tiempo». Desde la puerta del granero,
Frank observó la interacción con una mezcla de orgullo y preocupación. Su nieta poseía un don natural para los animales, el mismo don que había demostrado su difunta esposa, la misma comprensión intuitiva que había hecho que Catherine Peterson fuera querida por todas las criaturas que encontraba, pero esta situación era mucho más peligrosa que cuidar de pájaros cantores heridos o dar el biberón a potros huérfanos. Emily llamó suavemente. El autobús llegará en 20 minutos. Será mejor que prepares la mochila. Mientras Emily abandonaba el establo a regañadientes, Frank se acercó al rincón de Fantasma, arrodillándose a pesar de la protesta de sus articulaciones artríticas. El perro lo observó con recelo. «Sé lo que eres», dijo Frank en voz baja. «Yo también estuve allí una vez. La guerra te cambia, te hace ver el mundo de otra manera». Extendió la mano, con la palma hacia abajo, a una distancia segura. «Pero estás a salvo aquí. Todos lo estáis». Fantasma no se acercó, pero su postura tensa se relajó ligeramente. Frank asintió con la cabeza y se puso en pie, mientras el hombre y el perro se entendían. A veces las heridas más profundas son las que no se ven. Después de enviar a Emily a la escuela, Frank volvió al granero con un propósito. Desde un cofre cerrado en la parte trasera de su camioneta, sacó objetos que no había tocado en décadas: un silbato de adiestramiento, tarjetas de señales manuales y un manual desgastado con los protocolos de adiestramiento canino del ejército de E.U. estampados en la portada. Uno a uno, Frank trabajó con cada perro, evaluando su adiestramiento y habilidades. El comandante respondió a órdenes tácticas avanzadas con precisión militar. Scout demostró unas habilidades de rastreo excepcionales. Siguiendo un rastro de olor, Frank recorrió la propiedad sin vacilar. Sombra mostró notables capacidades de sigilo, moviéndose silenciosamente incluso a través de hojas secas. Ranger demostró ser la fuerza de la unidad, capaz de derribar a un hombre del doble del tamaño de Frank si se le ordenaba. Solo Fantasma seguía sin responder a los ejercicios de entrenamiento, observando desde su rincón, demasiado traumatizado para participar. A media tarde, Frank había confirmado lo que sospechaba. No se trataba de perros de trabajo militares cualquiera. Se trataba de una unidad táctica de élite, entrenada para operaciones de alto riesgo de interceptación de narcóticos y protección de personalidades. El tipo de unidad que solo se desplegaría para las misiones más delicadas. Mientras Frank tomaba notas en un pequeño cuaderno de bolsillo, notó que la atención del comandante se centraba de repente en el camino de entrada. Momentos después, el sonido de neumáticos sobre grava llegó a sus oídos. La doctora apareció la camioneta de Mitchell, pero no estaba sola. El sheriff Donovan estaba sentado en el asiento del copiloto, con expresión sombría bajo su sombrero Stetson. Frank cerró rápidamente las puertas del granero, dejando el espacio justo para escabullirse, y caminó despreocupadamente hacia el vehículo que se acercaba. «Buenas tardes. Sarah», llamó, señalando con la cabeza a su acompañante. «Sheriff». El sheriff Donovan era un hombre corpulento de unos 50 años, con 20 de servicio en el cuerpo y fama de dirigir el condado con mano de hierro. Frank lanzó una mirada a la doctora Mitchell, pero su expresión no revelaba nada. «Solo un par de chuchos de paso», respondió con facilidad. «¿Nada que no pueda manejar?» El sheriff se quitó las gafas de sol. «¿Le importa si echo un vistazo?» «Hemos recibido informes de perros peligrosos en el condado. No querría que hirieran a su nieta». «Agradezco la preocupación», dijo Frank, colocándose entre el sheriff y el granero. «Pero estos perros son mansos como corderos. No hay por qué preocuparse». Los ojos del sheriff Donovan se entrecerraron ligeramente. «Es curioso. Frank recibió una llamada de un ciudadano preocupado por los ladridos en esta dirección. Dijo que parecían varios perros. ¿Perros de tipo militar?». Frank mantuvo su expresión neutral. «La gente oye todo tipo de cosas. Probablemente coyotes». «Probablemente», convino el sheriff, aunque su tono sugería lo contrario. «Aún así, me sentiría mejor echando un vistazo antes de que Frank pudiera objetar más». El doctor Mitchell intervino. «En realidad, sheriff, necesito hablar con Frank sobre una medicación para esos perros callejeros. Protocolos antirrábicos y demás. Asuntos oficiales del veterinario. ¿Le importaría darnos un minuto?». El sheriff dudó, luego asintió a regañadientes. «Asuntos oficiales del veterinario. ¿Le importa darnos un minuto?». El sheriff dudó, luego asintió a regañadientes. «Esperaré en el camión».
Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, el doctor Mitchell agarró el brazo de Frank. «No le dije nada», susurró con urgencia. «Se presentó en mi clínica haciendo preguntas. Alguien le avisó». «Clyde Barrow», murmuró Frank. «Escúchame bien. Frank, algo no va bien». El sheriff estaba haciendo preguntas muy específicas sobre perros de trabajo militares. ¿Cómo iba a saber preguntar eso? La mandíbula de Frank se tensó. «Sácalo de aquí, Sarah. Dile lo que necesites, pero sácalo de mi propiedad». «Doctor». Mitchell asintió y volvió al camión. Tras una breve conversación, ella y el sheriff se marcharon, pero no antes de que Donovan echara una última mirada al granero. Frank esperó a que se marcharan para sacar el móvil. Wilson contestó al primer timbrazo. «Peterson, estaba a punto de llamarte. Tenemos un problema. El equipo del FBI que viene por los perros no podemos verificar sus credenciales. Hay algo raro». Frank observó cómo la nube de polvo del vehículo que se alejaba desaparecía por la carretera. «El sheriff acaba de hacerme una visita. Demasiado interesado en los perros militares». «¿Jesús?» Wilson respiró. «Peterson, escúchame. No te fíes de nadie. Esos perros son testigos de algo grande. He estado investigando. Y esa operación en Tennessee no era solo sobre drogas. Había un pendrive con pruebas sobre corrupción que iban directas a nivel federal. Los perros estaban especialmente entrenados para encontrar y proteger pruebas digitales». A Frank se le heló la sangre. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que quien preparó esa emboscada sigue buscando lo que esos perros podrían llevar, y matarán para conseguirlo». Después de colgar, Frank volvió al granero. Los perros estaban en posiciones defensivas. Commander en la ventana del pajar, Sombra junto a la puerta lateral, Ranger y Scout flanqueando la entrada principal. Solo Fantasma permaneció en su rincón. Pero incluso él estaba alerta, con las orejas hacia adelante. Frank se acercó al comandante y examinó el collar dañado con más atención. Allí, casi invisible en la tela rasgada, había un pequeño bulto. Con su navaja de bolsillo, Frank cortó cuidadosamente el forro y extrajo una pequeña funda impermeable. Dentro había una unidad micro USB. «Así que eso es lo que buscan», murmuró. Esa tarde, cuando Emily regresó del colegio, Frank la esperó en la parada del autobús en lugar de esperarla en casa, como de costumbre. «¿Pop-Pop?», preguntó ella, sintiendo que algo iba mal. «Todo va bien, calabacita», le aseguró él, cogiéndole la mochila. «Pero he pensado que hoy podríamos jugar a algo». «¿Qué tipo de juego? ¿Un juego de escondite, como el que jugamos cuando llegaron las alertas de tornado la primavera pasada? ¿Recuerdas nuestro escondite especial?» Los ojos de Emily se abrieron ligeramente. «¿Escondite especial?» Los ojos de Emily se abrieron ligeramente. El escondite especial era el sótano reforzado que había debajo de la casa, lleno de suministros de emergencia. Solo lo usaban cuando había mal tiempo. «¿Se acerca una tormenta?», preguntó mirando el cielo despejado de otoño. Frank le apretó suavemente el hombro. «Otro tipo de tormenta. Tal vez. Solo quiero asegurarme de que recuerdas lo que tienes que hacer. Eso es todo. Esa noche». Después de que Emily se durmiera, Frank estaba sentado en la mesa de la cocina, limpiando su vieja pistola de servicio a la tenue luz sobre la estufa. La memoria USB yacía a su lado, un objeto diminuto que, de algún modo, parecía más pesado que el arma que tenía en las manos. Unos suaves golpes en la puerta trasera le sobresaltaron. Frank se acercó en silencio a la ventana, con la pistola preparada, y miró a través de la cortina. El doctor Mitchell estaba en el porche, solo y visiblemente nervioso. Frank abrió la puerta lo suficiente para que ella pudiera entrar. «No deberías estar aquí, Sarah. Tenía que advertirte», dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. El sheriff volvió a la clínica al cabo de unas horas, haciendo más preguntas. Y no estaba solo. Había un hombre trajeado con él. Querían acceder a mis historiales de pacientes, concretamente a cualquier tratamiento reciente para perros de trabajo militares. ¿Qué les dijiste? ¿Que no había tratado a ninguno de esos animales? Pero Frank, no me creyeron. Ahora están vigilando mi clínica. Sacó una pequeña bolsa de su abrigo. He traído más antibióticos para Ghost y algunos analgésicos. Puede que los necesites. Frank aceptó los suministros con un gesto de agradecimiento. Deberías irte. Ahora mismo no es seguro que estés con nosotros. ¿Y Emily?
preguntó el doctor Mitchell. Si vienen problemas, no debería estar aquí. Robert debe volver mañana. Si las cosas se tuercen, tengo un plan para sacarla de aquí. Frank vaciló, luego añadió, Sarah, si me pasa algo, hay una carta en el cajón de mi escritorio para Robert. Asegúrate de que la reciba. Cuando el doctor Mitchell se marchó, Frank se ocupó de Emily, observando su tranquilo sueño durante un largo rato antes de continuar hacia el granero. Los perros lo saludaron en silencio, ya alerta a su presencia antes de que entrara. «Tenemos complicaciones. Chicos», les dijo, montando una pequeña cama de campaña en la esquina. Esta noche no los dejaría sin vigilancia. Mientras Frank se acomodaba en el incómodo catre, Fantasma lo sorprendió acercándose, olfateando cautelosamente su mano antes de retirarse a su rincón, sin confiar del todo, pero avanzando al fin y al cabo. A la mañana siguiente, una espesa niebla cubría los campos y envolvía la granja en un blanco etéreo. Frank estaba en el porche, con la taza de café en la mano, observando lo poco que podía ver de los alrededores. Los perros permanecían en el granero, pero había dejado abierta la pequeña puerta lateral por si los necesitaban. Emily se unió a él y le cogió la mano. «¿Papá vuelve hoy a casa?» «Ese es el plan». «¿Calabaza?» Frank le apretó la mano para tranquilizarla. «¿Qué tal si me ayudas a dar de comer a las gallinas antes de que llegue el autobús?» Mientras cruzaban hacia el gallinero, Frank se dio cuenta de que Commander observaba desde el granero, con una postura que indicaba una mayor vigilancia. Algo tenía preocupado al perro. El autobús escolar llegó a las 7:30, como de costumbre, pero cuando Emily subió a bordo, Frank tomó una decisión en una fracción de segundo. «Sra. Winters», llamó al conductor. Una mujer mayor que había estado haciendo esta ruta durante 20 años. «Emily no se siente bien, creo que voy a... No quiero enviarla fuera si viene con algo». El conductor asintió con simpatía. «Hay muchos bichos por ahí. Cuídate, Emily». Mientras el autobús se alejaba, Emily miró a su abuelo confundida. «No estoy enfermo. Pop Pop, sí, lo sé. ¿Calabaza? Pero hoy es un día especial. Pensé que podrías ayudarme con los perros». La cara de Emily se iluminó. Pero la atención de Frank estaba en otra parte. A lo lejos, apenas visible a través de la niebla, un vehículo se había salido de la carretera comarcal cerca del límite de su propiedad. Dentro de la casa, Frank hizo una llamada rápida al móvil de Robert, que saltó directamente al buzón de voz. «Robert, soy papá. Cuando recibas esto, no vengas directamente a casa. Llámame primero, es importante». Dudó y luego añadió: «Ten cuidado, hijo». Emily pasó la mañana en el granero, haciendo dibujos para cada perro mientras Frank hacía comprobaciones periódicas del perímetro. Al mediodía, la niebla se había disipado casi por completo, dejando ver un claro día de otoño. Aún no había rastro de Robert, cuyo camión debía estar a punto de llegar. Mientras Emily trabajaba en un dibujo especialmente detallado del comandante, se detuvo de repente y su lápiz de color quedó suspendido sobre el papel. Se detuvo de repente, con el lápiz suspendido sobre el papel. «Pop, Pop», dijo en voz baja. «Fantasma intenta decirme algo». Frank se arrodilló a su lado. «¿Qué quieres decir?» «Calabaza». Sigue mostrándome imágenes en la cabeza, un hombre con una estrella en la camisa y otro hombre con zapatos brillantes. Vienen hacia aquí, pero no vienen a ayudar. Frank miró a Fantasma, que se había puesto en pie, con las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso. Los demás perros también habían adoptado posturas de alerta. «Emily», dijo Frank con calma, «necesito que recojas tus dibujos. Vamos a jugar a ese juego de esconderse ahora por los hombres que Fantasma me mostró. Es cierto, recuerdas dónde ir y qué hacer». Emily asintió solemnemente. «Quédate quieta. No salgas hasta que tú o papá vengan por mí. Esa es mi chica valiente». Al salir del granero, el sonido de un vehículo que se acercaba hizo que ambos se quedaran helados. Pero no era el familiar camión de Robert el que apareció en la curva. Era el coche patrulla del sheriff Donovan, seguido de un todoterreno negro con los cristales tintados. «Ve ahora», susurró Frank con urgencia, directo al sótano. Seguido de un todoterreno negro con los cristales tintados. «Ve ahora», susurró Frank con urgencia, directo al sótano. «No mires atrás». Emily apretó los dibujos contra el pecho y corrió hacia la casa.
agachándose como Frank le había enseñado. Frank caminó tranquilamente hacia los vehículos que se acercaban, colocándose en posición para bloquear cualquier visión de la retirada de su nieta. El sheriff Donovan salió de su coche patrulla con la mano apoyada en la funda de su arma. Del todoterreno salió un hombre vestido con un traje caro, cuyos zapatos brillaban lo suficiente como para captar la luz del sol. «Buenas tardes, Frank», llamó el sheriff. «Este es el agente especial Mercer de la DEA. Tiene algunas preguntas sobre unas pruebas desaparecidas de un caso». Frank mantuvo una expresión neutra, aunque el corazón le martillaba en el pecho. Emily ya debería estar a salvo en el sótano. ¿Y los perros? Los perros no estaban a la vista, lo que significaba que habían vuelto a posiciones secundarias como estaban entrenados. «No sé nada de ninguna prueba», Frank respondió con calma, «pero puede hacer sus preguntas». El agente Mercer se adelantó, sin que su sonrisa llegara a sus fríos ojos. «Señor Peterson, tenemos razones para creer que algunas unidades caninas especializadas de una operación reciente podrían haber encontrado el camino a su propiedad. Unidades que podrían estar transportando algo que nos pertenece». Frank se cruzó de brazos. «No sé de qué me hablan. No tengo perros». La expresión del sheriff Donovan se endureció. «Frank, tenemos múltiples informes de perros en tu propiedad. ¿Por qué no nos ahorras tiempo y nos dices dónde están? Como dije, no hay perros aquí. Solo mi nieta y yo». La sonrisa del agente Mercer se desvaneció. «Señor Peterson, esos perros son propiedad del gobierno. Albergarlos es un delito federal. Además, pueden llevar pruebas cruciales para la seguridad nacional. Si veo algún perro del gobierno, me aseguraré de que lleve pruebas cruciales para la seguridad nacional. Si veo algún perro del gobierno, me aseguraré de llamarle», respondió Frank, con un tono que dejaba claro que la conversación había terminado. El sheriff y el agente intercambiaron miradas. Luego, con un leve asentimiento de Mercer, el sheriff Donovan volvió a hablar. «Frank Peterson, tenemos una orden para registrar este local en busca de bienes desaparecidos del gobierno y pruebas relacionadas con una investigación federal». Sacó un documento doblado del bolsillo. «Por favor, hágase a un lado». Frank cogió la orden. «Hágase a un lado». Frank cogió la orden y la examinó rápidamente. Parecía legítima, aunque se dio cuenta de que había sido firmada por el juez Hamilton, conocido localmente como el colega de póker del sheriff. «Bien», dijo Frank, haciéndose a un lado. «Pero mi nieta está durmiendo la siesta. Les agradecería que no hicieran ruido». Mientras los hombres avanzaban hacia la casa, Frank vislumbró un movimiento por el rabillo del ojo, haciendo honor a su nombre, deslizándose silenciosamente por el borde de la propiedad en dirección a la carretera, siguiendo un patrón de flanqueo que Frank reconocía de sus días militares. Los perros se estaban desplegando, sentían la amenaza. Y en algún lugar de la carretera que conducía a la granja se acercaba el camión de Robert Peterson, inconsciente del peligro que le aguardaba. El maltrecho Ford F-150 de Robert Peterson dobló la última curva de la carretera comarcal y la familiar imagen de la casa de su infancia apareció a través del parabrisas. No es que hubiera estado especialmente estable desde la muerte de Laura. Los 18 meses transcurridos desde el accidente habían sido un borrón de rutas de larga distancia y habitaciones de motel. Cada milla ponía más distancia entre él y los recuerdos que le atormentaban. Se había perdido el cumpleaños de Emily el mes pasado. El sentimiento de culpa aún lo atormentaba. El pequeño paquete envuelto en papel de colores que reposaba en el asiento del copiloto, un pobre sustituto de su presencia. Su padre había tenido razón todas aquellas veces que había llamado cobarde a Robert por huir de su dolor, de sus responsabilidades. Tal vez esta vez sería diferente, tal vez esta vez se quedaría más de 2 días. Se acercó al límite de la propiedad. Robert se fijó en un vehículo desconocido aparcado en el arcén a unos 50 metros de la entrada de la granja. Una camioneta plateada con los cristales tintados. Probablemente, nada. Pero los años en la carretera le habían enseñado a fijarse en detalles que otros pasarían por alto. Disminuyó ligeramente la velocidad y frunció el ceño al pasar. Luego, al girar en el largo camino de grava, sus manos se tensaron sobre el volante. Un coche patrulla del sheriff y un todoterreno negro estaban aparcados delante de la casa. Su padre estaba en el porche, con los brazos cruzados, frente al sheriff Donovan y un hombre trajeado que Robert no reconoció. Algo iba mal, muy mal.
Robert se detuvo detrás del todoterreno y apagó el motor. Al salir de la camioneta, captó la mirada de su padre. La expresión de Frank seguía siendo neutra, pero Robert reconoció el sutil movimiento de cabeza, una advertencia. «Vaya, mira quién está en casa», llamó el sheriff Donovan, volviéndose hacia él. Robert Peterson, en el momento perfecto. «Sheriff», reconoció Robert con cautela. «¿Todo bien por aquí?» El hombre del traje se adelantó y le tendió la mano. «Agente Mercer, D.E.A. Usted debe de ser el hijo de Frank». Robert estrechó la mano por reflejo y su inquietud fue en aumento. «¿A qué viene esto?» Ejecutando una orden de registro, explicó el sheriff Donovan, en busca de una propiedad desaparecida. La voz de Frank se oye desde el porche, tranquila pero firme. «Les digo a estos señores que mi nieta está durmiendo la siesta. Tendrán que bajar la voz». El énfasis en la nieta y la siesta provocó un escalofrío en Robert. Su padre nunca dejaba que Emily durmiera la siesta durante el día, algo así como mantener un horario de sueño adecuado. Era un código, una advertencia de que Emily se escondía en alguna parte. «Por supuesto», respondió Robert con suavidad. «Anoche le costó conciliar el sueño. Estaba entusiasmada con mi llegada a casa». Se volvió hacia el agente Mercer. «¿Qué tipo de propiedad está buscando? Tal vez pueda ayudarle». «¿Qué tipo de propiedad está buscando? Quizá pueda ayudar. Unidad canina especializada», respondió Mercer, observando atentamente el rostro de Robert. «Perros de trabajo militares que desaparecieron tras una operación la semana pasada». Robert mantuvo una expresión neutra, aunque su mente se agitaba. «Perros. ¿Qué demonios había pasado mientras él no estaba? Hacía años que no veía perros por aquí», dijo encogiéndose de hombros. «Pero siéntete libre de echar un vistazo. Tengo que hablar con mi padre sobre unas reparaciones». Dos agentes de un segundo coche patrulla en el que Robert no se había fijado al principio les seguían. «¿Qué ocurre?», susurró Robert con urgencia. «Emily está en el sótano», murmuró Frank, sin apartar los ojos de los hombres que se dirigían al granero. «Y hay 5 perros militares escondidos en la propiedad. Son testigos de algo grande, algo que hizo que mataran a sus adiestradores. Estos hombres están aquí para asegurarse de que esos perros no hablen». «Los perros no hablan, papá», siseó Robert, preguntándose si su padre había perdido por fin el control de la realidad. «En las pruebas que llevan sí». Frank se volvió para mirar directamente a su hijo. «Escúchame con mucha atención. Necesito que cojas a Emily y salgas de esta propiedad. Hay una unidad micro USB en mi bolsillo izquierdo. Llévaselo a Wilson en Fort Campbell. Él sabrá qué hacer con él». Antes de que Robert pudiera responder, un grito vino de la dirección del granero. «Tenemos sangre aquí». «¿Y pelo de perro?», dijo uno de los ayudantes. «Parece que hace poco tenían animales aquí». El agente Mercer se volvió hacia la casa. «Señor Peterson, voy a preguntarle una vez más. ¿Dónde están los perros?». Frank salió del porche, acercándose a los hombres con las manos visibles. «Como he dicho, aquí no hay perros». El momento pareció alargarse, la tensión crepitando en el aire como la electricidad que precede a una tormenta de verano. Entonces, desde algún lugar de los campos circundantes, resonó un ladrido agudo y dominante. El sheriff Donovan desenfundó su arma y giró hacia el sonido. «Allí, en el maizal. Aseguren a los sospechosos», ordenó el agente Mercer, desenfundando su propia arma. «Están aquí, en alguna parte», mientras los ayudantes se dirigían hacia Frank y Robert. El mundo se sumió en el caos. Desde distintas direcciones llegaban una serie de ladridos coordinados, no ruido aleatorio, sino un patrón táctico que Robert reconocía de su breve servicio militar antes de ser camionero. Los perros se estaban comunicando, creando confusión sobre sus posiciones. «¡Al suelo!», gritó Frank, tirando a Robert al suelo mientras estallaban los disparos. Uno de los ayudantes había disparado hacia el sonido en el maizal, solo para ser respondido por un borrón de movimiento desde detrás del comandante del granero, lanzándose sobre el hombre con precisión militar, apuntando al brazo que sostenía el arma. El ayudante del sheriff gritó cuando unas poderosas mandíbulas le aprisionaron la muñeca y el arma cayó al suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el perro se soltó y desapareció entre las sombras. «¡Dios santo!», gritó el sheriff Donovan, disparando a mansalva hacia donde había desaparecido Commander.
«Disparad a los malditos perros». El entrenamiento de Robert tomó el mando, mientras la atención de los hombres se dirigía hacia el maizal y el granero. Rodó por debajo del porche, escabulléndose por el entresuelo hacia la parte trasera de la casa. Detrás de él, oyó la voz de su padre. Alto y claro: «Equipo Alfa, adelante». Era una orden que Robert nunca había oído a su padre, pero la respuesta fue inmediata y aterradora. Los pastores alemanes surgieron de varias direcciones, moviéndose con precisión coordinada. Sombra se materializó junto al todoterreno. Dientes enseñados al agente Mercer. Scout apareció en el borde del camino de entrada, cortando el escape a la carretera. Ranger cargó desde detrás del gallinero, poderoso e intimidante. El cuarto perro ganó con pelaje blanco grisáceo y heridas curativas cojeando desde debajo de los escalones del porche. Colocándose entre Frank y el sheriff, gruñendo bajo y peligroso a pesar de sus heridas, el agente Mercer apuntó con su arma al perro más cercano. «Llámalos. Peterson, fuera. Peterson, ahora». «No puedo hacer eso», respondió Frank con calma. «No responden ante mí. Ahora toman sus propias decisiones». Mientras tanto, Robert había llegado a la parte trasera de la casa, manteniéndose agachado. Corrió hacia las puertas del sótano, ocultas tras el viejo roble. «Emily», susurró con urgencia, llamando suavemente. «Soy papá. Abre». La pesada puerta de madera crujió al abrirse y apareció el pequeño rostro de Emily, pálido pero sereno. «Papá, aquí hay hombres malos». «Fantasma», me dijo. «¿Fantasma?» Robert sacudió la cabeza. «No importa, tenemos que irnos. Calabaza, ahora mismo». La cogió en brazos, su mochila apretada en sus pequeñas manos. «Tenemos que estar muy callados, ¿vale?» Emily asintió solemnemente. «Como cuando jugamos al escondite». Robert la llevó hacia la arboleda que había detrás de la casa, manteniéndose en las sombras. En el patio delantero seguían oyéndose gritos y ladridos de enfrentamiento. De vez en cuando se oía un disparo. Todos sus instintos le gritaban que volviera a por su padre. Pero la seguridad de Emily era lo primero. Casi habían llegado al abrigo del bosque cuando Robert oyó el inconfundible sonido de una escopeta amartillándose detrás de él. Ya está bastante lejos. «Peterson». Robert se giró lentamente, protegiendo a Emily con su cuerpo. El sheriff Donovan estaba a 20 metros. Con la escopeta apuntándoles directamente, la sangre manaba de un corte en la frente. «Deja a la chica en el suelo y entrégame las pruebas», ordenó Donovan con voz inquietantemente calmada. «No sé de qué me estás hablando», replicó Robert, con la mente acelerada en busca de opciones. «La unidad USB Peterson». «Sabemos que la trajeron los perros, la tiene tu padre». La vocecita de Emily sonó detrás de Robert. «Papá se lo dio a papá. Está en su bolsillo». Robert sintió un momento de puro terror cuando el dedo de Donovan apretó el gatillo. «Dámela, despacio», exigió el sheriff. «Nadie tiene por qué salir herido». «Vas a matarnos de todos modos», dijo Robert, con la verdad asentándose en sus entrañas como una piedra. La sonrisa de Donovan era fría. «La chica no. Ella es inocente en todo esto. Pero tú y tu padre tomasteis una decisión cuando disteis cobijo a esos perros». Mientras Robert sopesaba sus imposibles opciones, una camioneta plateada apareció de repente desde un lateral de la propiedad. Deteniéndose entre Robert y el sheriff, Clyde Barrow salió de un salto con el arma desenfundada. «Agente federal», gritó, apuntando a Donovan. «Suelta el arma». Durante un instante, nadie se movió. Entonces, Donovan giró la escopeta hacia Clyde y sonaron dos disparos simultáneos. Donovan cayó, agarrándose el hombro, mientras Clyde se arrodillaba, con la sangre brotándole en el muslo. «Sube al camión», gritó Clyde a Robert. «Ahora mismo». Robert no dudó. Abrió la puerta del copiloto, dejó a Emily dentro y subió tras ella. Clyde se arrastró hasta el asiento del conductor, con una mueca de dolor. «Mi padre», empezó Robert. Clyde se arrastró hasta el asiento del conductor, haciendo una mueca de dolor. «Mi padre», empezó Robert. «Tu padre puede arreglársela solo». Clyde le interrumpió, arrancando el motor. «Tenemos que poner a salvo las pruebas y a su hija». El camión bajó a toda velocidad por el camino de entrada, dejando atrás el caos que aún se desarrollaba en el patio delantero. Robert vio a su padre entre los perros, mirando al agente Mercer, cuya arma parecía haberse atascado. Los perros habían formado un círculo protector,
cada uno mirando hacia afuera, cubriendo todos los ángulos de aproximación. Los ojos del comandante se cruzaron con los de Robert cuando pasó el camión. Y en ese breve instante, Robert comprendió lo que su padre había querido decir. No eran simples animales. Eran soldados, protegiendo su misión hasta el final. Cuando el camión llegó a la carretera comarcal, una gran explosión sacudió la granja. Las llamas salieron por una de las ventanas de la cocina, donde estaba la antigua cocina de gas. ¡Papá!, gritó Robert, tratando de alcanzar el picaporte de la puerta. Clyde le agarró del brazo con sorprendente fuerza. «No, eso es una distracción. Lo ha dicho tu padre. Mirad». A través de la ventanilla trasera, Robert vio a Frank saliendo del humo. «Eso es una distracción. Tu padre lo dijo. Mira». A través de la ventanilla trasera, Robert vio a Frank saliendo del humo, el comandante a su lado, los otros perros flanqueándolos mientras corrían hacia el maizal, el agente Mercer y el ayudante del sheriff restante, momentáneamente distraídos por la explosión, disparaban a lo loco tras ellos. «Se reunirá con nosotros en el punto de encuentro», le aseguró Clyde, pisando a fondo el acelerador. «Si conseguimos llegar». Emily se apretó la mochila contra el pecho, con los ojos muy abiertos pero secos. «Los perros protegerán al abuelo», dijo con absoluta certeza. «Sobre todo Fantasma. Me lo prometió». Robert miró fijamente a su hija, luego a Clyde, cuya placa era ahora visible dentro de su chaqueta abierta. «FBI, no DEA». «¿Quién eres en realidad?», preguntó Robert. Clyde hizo una mueca mientras recorría la sinuosa carretera rural a una velocidad peligrosa. «Soy el agente Daniel Clark, del FBI. Llevo meses siguiendo la pista de la corrupción en la operación de Tennessee. Esos perros que tu padre encontró son los únicos testigos que tenemos de una conspiración que llega hasta Washington. Y mi padre lo sabía. No al principio, pero se dio cuenta lo suficiente como para saber que había que proteger a esos perros». Clark miró por el retrovisor. «Y ahora todos necesitamos protección. Esa memoria USB contiene pruebas suficientes para hacer caer a gente muy poderosa». Detrás de ellos, 2 todoterrenos negros aparecieron en la carretera, acercándose rápidamente. «Papá», dijo Emily con calma. «El comandante dice que tenemos que girar a la izquierda en la gran roca». Robert miró a su hija confundido. «¿Qué comandante ni siquiera está aquí?». Emily señaló hacia adelante, donde la carretera comarcal se bifurcaba cerca de una enorme roca. «A la izquierda, papá. Los perros tienen un plan». Clark miró a Robert inquisitivamente. Robert dudó, luego asintió. «A la izquierda en la roca. Confía en mí». Cuando el camión se desvió a la izquierda por un estrecho camino de tierra, los vehículos perseguidores siguieron directamente el camino de Ranger y Scout, que irrumpieron de la maleza en un ataque coordinado a los neumáticos del todoterreno de cabeza. El vehículo se desvió violentamente, chocando contra el segundo todoterreno y enviando a ambos a la cuneta. «Dios mío», respiró Clark. «¿Cómo lo sabía?». Robert miró a su hija con nuevos ojos. «Creo», dijo lentamente, «que todos hemos subestimado de lo que son capaces estos perros». El camión aceleró a través de la campiña de Kentucky, llevando su preciosa carga, una niña pequeña, un agente del FBI herido, un padre afligido y una pequeña memoria USB que podría cambiarlo todo. La cabaña de caza abandonada se alzaba en lo más profundo de los bosques de Kentucky, con sus troncos desgastados casi invisibles entre el follaje otoñal. El agente Clark o Clyde Barrow, como lo conocía Frank, guió el camión por un sendero cubierto de maleza que apenas merecía la palabra carretera. El vehículo daba tumbos y rebotaba sobre raíces y rocas expuestas, y cada sacudida le provocaba una mueca de dolor mientras la sangre seguía filtrándose a través del vendaje improvisado que llevaba en el muslo. «Ya casi había llegado», le aseguró a Robert, que estaba tenso en el asiento del copiloto, con un brazo alrededor de Emily. La niña se había dormido exhausta junto a su padre. Su mochila seguía apretada contra su pecho. «¿Mi padre sabía que venía aquí?», preguntó Robert, con la voz baja para no despertar a Emily. Clark asintió sombríamente. «Ubicación del plan B. Lo establecimos ayer cuando las cosas empezaron a parecer sospechosas. Tu padre es un operador de la vieja escuela. Peterson no deja nada al azar». La cabaña apareció adelante.
Una pequeña estructura con ventanas entabladas y un porche caído. Clark apagó el motor y se sentó a escuchar un momento, escudriñando el bosque circundante. Deberíamos estar a salvo aquí durante unas horas, dijo, aunque su tono carecía de convicción. Pero tenemos que movernos rápido. Esos hombres se reagruparán y conocen estos bosques tan bien como nosotros. Robert sacudió suavemente a Emily para despertarla. «Hola, calabaza. Vamos a quedarnos aquí un rato». «De acuerdo». Emily parpadeó somnolienta. Luego sus ojos se abrieron de par en par al volverle los recuerdos. «¿Dónde están el abuelo y los perros?» «Ya vienen», le aseguró Clark, aunque las líneas de preocupación alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. Tomaron una ruta diferente para despistar a los malos. Dentro, la cabaña era espartana pero útil. Una mesa de madera con sillas desparejadas, una chimenea de piedra y dos catres estrechos apoyados contra paredes opuestas. Clark fue inmediatamente a un tablón suelto cerca de la chimenea y sacó una caja de metal que contenía un botiquín de primeros auxilios, munición y un teléfono por satélite. «Déjame ver esa pierna», dijo Robert, ayudando a Clark a sentarse en una silla. Los pantalones del agente del FBI estaban empapados de sangre, la herida de bala seguía supurando sin parar. A través y a través. Clark hizo una mueca mientras Robert cortaba la tela. Un disparo de Lucky. Lucky faltaría por completo, contraatacó Robert, limpiando la herida con suministros del botiquín. Esto necesita puntos. Más tarde. Primero tenemos que asegurar el perímetro. Robert terminó de vendar la pierna de Clark y se dirigió a las ventanas, comprobando que no hubiera huecos que permitieran ver el interior. Emily se sentó tranquilamente en la mesa, abriendo su mochila para mostrar su cuaderno y lápices de colores. «Papá», dijo de repente, con una voz inquietantemente tranquila. «El guardabosques está malherido». Robert se quedó helado y se volvió para mirar a su hija. «Emily, ¿cómo puedes saber qué?» Ella levantó la vista, su joven rostro solemne. «El fantasma me lo dijo». En mi cabeza, Clark y Robert intercambiaron miradas preocupadas. El trauma del día claramente la estaba afectando. «Está bien, calabaza», la tranquilizó Robert. «Solo estás preocupada por ellos. Pero estoy seguro de que...» Un silbido grave desde fuera le interrumpió, 3 notas cortas seguidas de una larga. Clark buscó inmediatamente su arma. «Es tu padre», dijo. Alivio evidente en su voz. «Gracias a Dios». Robert se apresuró hacia la puerta, abriéndola lo suficiente para permitir que Frank se deslizara dentro. La ropa del hombre mayor estaba rota y sucia. Tenía la cara manchada de hollín por el fuego, pero estaba notablemente ileso. «¿Dónde están los perros?», preguntó Clark. La expresión de Frank se ensombreció. «El comandante y Sombra están haciendo guardia fuera». El explorador volvió para intentar alejarlos de nuestro rastro. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Ranger recibió una bala protegiendo nuestra ruta de escape. Fantasma se quedó con él. Emily levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Te dije que Ranger estaba herido, papá». Al Frank se acercó a su nieta, arrodillándose a pesar de la protesta de sus envejecidas articulaciones. «¿Cómo lo sabías, calabaza?» «Me lo dijo Fantasma», repitió ella. «A veces me enseña fotos». En lugar de rechazarla, Frank asintió con seriedad. «Te creo. Estos perros son especiales. Han formado una conexión contigo que no comprendo del todo». Robert se pasó una mano por el pelo, frustrado. «Papá, eso no es posible». Emily es intuitiva con los animales. «Como lo era mamá. Es más que eso», insistió Frank. «Como mamá. Es más que eso», insistió Frank. Emily ha estado dibujando cosas que no podía saber, detalles sobre los adiestradores, sobre la operación en Tennessee. Estos perros, especialmente Ghost, se están comunicando con ella de alguna manera. Clark se aclaró la garganta. En realidad, podría haber alguna explicación para eso. Estos perros formaban parte de un programa de adiestramiento experimental denominado Iniciativa de Respuesta Empática. Se les seleccionó especialmente por su inusual sensibilidad a las emociones humanas y se les adiestró para que establecieran profundos vínculos psicológicos con sus adiestradores. Algunos adiestradores declararon tener conexiones casi telepáticas tras meses de trabajo intensivo. ¿Estás diciendo que estos perros pueden leer la mente?, preguntó Robert con incredulidad. No exactamente.
Clark hizo una mueca de dolor mientras movía la pierna herida. Pero pueden establecer profundas conexiones emocionales, especialmente con las personas que son receptivas a ellos. Los niños suelen estar más abiertos a este tipo de conexión. Frank asintió. Emily tiene ese don, como tu madre. Un pesado silencio se apoderó de la cabaña. Robert había pasado tanto tiempo huyendo de su dolor que casi había olvidado lo profundamente que Laura había conectado con los animales. Como siempre había parecido saber lo que necesitaban, lo que sentían. Emily había heredado esa misma intuición, y él había estado demasiado ausente para darse cuenta. La tranquilidad se vio interrumpida por un ladrido grave y urgente procedente del exterior, la señal de alarma del comandante. Frank se acercó a la ventana mirando a través de una grieta en las tablas del vehículo que se acercaba, informó SUV negro moviéndose lentamente que están buscando. Clark intentó ponerse de pie, pero se derrumbó de nuevo en la silla de su rostro pálido por la pérdida de sangre. Tenemos que movernos. Ahora mismo, Frank negó con la cabeza. No estás en condiciones. Y está oscureciendo. Tenemos que huir. Somos blancos fáciles. Así que esperaremos a que nos encuentren, exigió Robert. ¿No? Replicó Frank, y su voz adquirió el tono autoritario que Robert recordaba de su infancia. Nos preparamos. Esta cabaña tiene un sótano. Emily y la memoria USB bajan allí. Quédate con ella. Clark y yo nos encargaremos de lo que venga. Claro que sí, protestó Robert. No me esconderé mientras te pones en riesgo. Esto no es negociable, hijo. Emily necesita protección y tú eres el único en quien confía plenamente. La expresión de Frank se suavizó ligeramente. ¿Has estado huyendo lo suficiente, Robert? Es hora de mantenerte firme protegiendo a tu hija. Antes de que Robert pudiera seguir discutiendo, otro ladrido del comandante, esta vez más urgente. Frank cogió una escopeta de detrás de la puerta. Vienen por el sendero. Lleva a Emily al sótano. Ahora mismo. Robert dudó solo un momento antes de coger a Emily en brazos. ¿Dónde está la entrada? Frank apartó la desgastada alfombra, revelando una puerta atrapada. Ahí abajo. No hagas ruido, oigas lo que oigas. No salgas hasta que uno de nosotros diga la frase de «todo despejado». ¿Cuál es la frase?, preguntó Robert, que ya estaba bajando a Emily al espacio oscuro de abajo. Las rosas de Laura están floreciendo, respondió Frank en voz baja. Las flores favoritas de tu madre. Emily miró a su abuelo, con lágrimas cayendo por su pequeño rostro. Pop, pop. Ghost dice que Ranger ya no respira. El rostro curtido de Frank se arrugó momentáneamente antes de recuperar el control. Lo sé, calabaza. Ranger era un héroe. Le dio un suave beso en la frente. Ahora sé valiente. Como él lo fue. Cuando Robert descendió al sótano con Emily, lo último que vio fue a su padre y al agente Clark colocándose a ambos lados de la única puerta de la cabaña, con las armas preparadas y el rostro sombrío, mientras el ruido de los vehículos que se acercaban se hacía más fuerte. La trampilla se cerró, sumiendo a padre e hija en la oscuridad. Los sonidos de la preparación para la batalla se amortiguaron por encima de ellos. El sótano olía a tierra húmeda y a patatas olvidadas, y su oscuridad era casi absoluta, salvo por la tenue luz que se filtraba por los bordes de la trampilla. Robert abrazó a Emily, con la espalda apoyada en la fría pared de tierra, esforzándose por oír los sonidos apagados de arriba. El pequeño cuerpo de su hija se estremeció contra su pecho, pero ella permaneció en un inquietante silencio, como si comprendiera que sus vidas dependían de una tranquilidad absoluta. «Todo irá bien, calabacita», susurró Robert, rozándole el pelo con los labios. «Papá y el agente Clark saben lo que hacen». Emily asintió, pero no habló. En lugar de eso, abrió su mochila. El crujido del papel era anormalmente fuerte en aquel espacio reducido. Robert no podía ver lo que hacía, pero la sintió moverse mientras sacaba algo de la bolsa. «Viene un fantasma», susurró de repente. «Con sombra». Antes de que Robert pudiera responder, el débil sonido de unos pasos se acercó a la cabaña, seguido del crujido de los escalones del porche. Un momento después, un golpe seco resonó en el suelo. «Servicio de Vida Silvestre de Kentucky», llamó una voz desconocida, «acaba de comprobar los permisos de caza en la zona». La mentira transparente flotaba en el aire. Ningún agente de protección de la naturaleza patrullaría tan adentro en el bosque al anochecer. La voz ronca de Frank respondió, lo bastante alta para que se oyera a través del suelo. «Aquí no se caza.
Esto es propiedad privada. Tenemos informes de actividad ilegal en la zona. Necesitamos echar un vistazo. Tengo una orden. Frank desafió. Una pausa. Entonces, no necesitamos una si tenemos causa probable. Abra o forzaremos la entrada. La mano de Robert se dirigió instintivamente hacia donde estaría su arma, olvidando que no iba armado. Su padre tenía la escopeta y Clark su arma reglamentaria. Aquí abajo. Robert no tenía nada más que su cuerpo para proteger a Emily si los descubrían. El sonido de la madera astillándose cortó el silencio cuando forzaron la puerta de la cabaña. Entonces estalló el caos por encima de los gritos. El estruendo de un disparo de escopeta. Los informes más agudos de pistolas. Un cuerpo pesado chocó contra el suelo justo encima de ellos, haciendo llover polvo de entre los listones de madera. Emily enterró la cara contra el pecho de Robert y se tapó los oídos con sus pequeñas manos. Los disparos continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente solo fueron unos segundos, seguidos de un silencio espeluznante, roto únicamente por la respiración agitada y el ruido de los muebles al moverse. «Despejen el resto de la cabina», ordenó una voz que Robert no reconoció. «Tienen que estar por aquí». Unos pasos se movían metódicamente por el piso de arriba, acompañados por el sonido de muebles volcados y armarios abiertos. Robert contuvo la respiración cuando los pasos se acercaron a la zona de la trampilla, y luego se detuvo. «¿Qué hay debajo de esta alfombra?», preguntó alguien. El corazón de Robert martilleaba contra sus costillas. Apretó a Emily para que se acercara más. Su mente buscaba opciones que no existían. El sótano no tenía otra salida. Justo cuando los pasos se detuvieron justo encima de la trampilla, se produjo un alboroto fuera de la cabaña. Ladridos salvajes seguidos de gritos de alarma y dolor, las pisadas de arriba se alejaron corriendo hacia la nueva amenaza. Los perros. Cuidado con los perros. Más disparos. Más gritos. A través de todo. Robert podía distinguir los inconfundibles sonidos del profundo ladrido del comandante y los gruñidos de las sombras. Los perros estaban creando una distracción. Emily tiró de la manga de Robert. «El fantasma está en la ventana», susurró. «Quiere que salgamos». «Emily, es imposible que fantasma te diga eso», comenzó Robert, pero se calló cuando un suave sonido de arañazo procedió de la pequeña ventana a ras de suelo situada en el extremo más alejado del sótano. Una ventana tan sucia y cubierta de maleza que Robert ni siquiera la había visto en la oscuridad. Moviéndose con cuidado, Robert se arrastró con Emily hacia el sonido. A través del cristal cubierto de mugre, apenas pudo distinguir una fantasmal forma blanco-grisácea que se movía al otro lado. «Es él», susurró Emily emocionada. «Es fantasma». La ventana era pequeña, demasiado pequeña para que cupiera un adulto, pero posiblemente lo bastante grande para una niña del tamaño de Emily. Robert examinó el marco, encontrándolo parcialmente podrido y suelto en el suelo. «Atrás», susurró, luego se preparó y empujó el marco de madera con todas sus fuerzas. Con un gemido de protesta, todo el conjunto de la ventana se desprendió de la suciedad circundante, creando una abertura de unos 60 centímetros cuadrados. El aire frío de la noche entró a raudales, junto con el rostro de fantasma, cuyos ojos inteligentes reflejaban la escasa luz de luna que se filtraba entre los árboles. El perro gimoteó suavemente. Luego retrocedió hacia la abertura, indicando claramente que debían seguirlo. Luego retrocedió hacia la abertura, indicando claramente que debían seguirlo. «No quepo por ahí», se dio cuenta Robert en voz alta. «Pero tú sí». «Calabaza». Emily asintió solemnemente. «Fantasma me protegerá. Hazme caso». Robert la agarró por los hombros, con voz urgente pero firme. «Necesito que vayas con fantasma. Él te mantendrá a salvo mientras yo ayudo al abuelo y al agente Clark. Toma esto». Le puso la memoria USB en la palma de la mano. «Y no se lo des a nadie excepto a mí, al abuelo o al agente Clark». «Excepto a mí, Pop o agente Clark». «¿Lo has entendido?» Emily asintió de nuevo, aferrando el pequeño dispositivo. «¿Y los hombres malos?» «Fantasma te ocultará de ellos. Confía en él». Robert tragó saliva, odiándose a sí mismo por enviar a su hija de 6 años sola, incluso con el perro como protección. Pero mantenerla en el sótano ya no era seguro. «La encontraré en cuanto pueda». Con un último y fuerte abrazo, Robert ayudó a Emily a atravesar la estrecha abertura.
Fantasma esperaba al otro lado, apretando su cuerpo protector contra la niña en cuanto sus pies tocaron el suelo. El perro miró directamente a Robert y en ese momento se produjo un entendimiento sin palabras entre el hombre y el animal. «Protégela con tu vida», suplicaron los ojos de Robert. «La protegeré». La mirada firme de Fantasma pareció responder. Luego desaparecieron. La forma blanco-grisácea y la niña se fundieron en la oscuridad del bosque circundante. Robert se volvió hacia la trampilla, escuchando cómo el caos continuaba arriba. Caos continuaba arriba. Necesitaba un arma, cualquier cosa que le ayudara a equilibrar la situación. El sótano contenía poco, aparte de estanterías podridas y antiguos tarros de conserva. Pero en un rincón, Robert encontró una pala oxidada. No era mucho, pero tendría que servir. Se colocó bajo la trampilla, con la pala en alto, esperando su momento. Llegó antes de lo esperado. La alfombra de arriba fue arrancada y la luz inundó de repente el sótano al abrirse de golpe la trampilla. El haz de luz de una linterna barrió el espacio, cegando temporalmente a Robert. «¡Hay alguien aquí abajo!», gritó una voz. Cuando una figura empezó a descender por la tosca escalera, Robert blandió la pala con todas sus fuerzas. La hoja metálica chocó con un crujido satisfactorio y el intruso cayó el resto del camino, cayendo en un montón inmóvil a los pies de Robert. Robert se apresuró a despojar al hombre inconsciente de su pistola y el cargador extra. Ahora armado, subió la escalera y emergió en una escena de devastación. El interior de la cabaña estaba destrozado. Los muebles estaban volcados y llenos de agujeros de bala. El agente Clark yacía desplomado contra la pared del fondo, con la camisa manchada de sangre por una herida reciente en el hombro. Frank no aparecía por ninguna parte. «Clark», Robert se apresuró al lado del agente del FBI. «¿Dónde está mi padre?». Clark tosió, con los labios manchados de sangre. Se lo llevaron. Mercer lo reconoció de alguna parte. Dijo que su padre sabía demasiado. Su respiración era agitada, su piel cenicienta. Dijo que le haría hablar sobre las pruebas. «¿Cuántos hombres?». «5. Tal vez 6. Clark hizo una mueca de dolor. «Además de Mercer. Tu padre hirió a 2 antes de que lo dominaran». El comandante y Sombra crearon suficiente confusión para que me escondiera detrás de la pila de leña. Creyeron que estaba muerto. Cuando Robert comprobó las heridas de Clark, la lesión del hombro sangraba sin parar y la herida anterior de la pierna se había reabierto. Sin la atención médica adecuada pronto, el agente no sobreviviría a la noche. «¿Emily?», preguntó Clark débilmente. «A salvo». El fantasma la sacó por el sótano. «Tiene la memoria USB». Clark asintió. El alivio anuló momentáneamente su dolor. «Inteligente. Ese perro. Un animal extraordinario. Su hija. Conexión especial con él. Afuera». El sonido de los motores al arrancar cortaba la noche. «Robert se trasladó al antiguo pabellón de caza», dijo Clark, con la voz cada vez más débil. «Es su base de operaciones local, a unos 8 kilómetros, al norte de aquí». «¿Cómo lo sabes?». «Llevo meses investigándolos». Clark tosió de nuevo, apareciendo más sangre. «Tu padre sabía en lo que se metía. Me lo dijo. Si pasaba algo, te daría esto». Con dedos temblorosos, Clark sacó un papel doblado de su bolsillo. Robert lo cogió, reconociendo inmediatamente la letra de su padre. «Robert», empezaba la nota. Robert la cogió, reconociendo inmediatamente la letra de su padre. «Robert», comenzaba la nota. «Si estás leyendo esto, las cosas no han ido según lo planeado. La memoria USB contiene pruebas de corrupción que llegan a los niveles más altos de las fuerzas del orden y del gobierno. Los resultados de una operación en la que participó tu madre antes de morir». A Robert se le heló la sangre. «¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver con esto?». «Laura Peterson no murió en un accidente al azar», confirmó Clark. Cada palabra claramente le causaba dolor. Era analista del FBI y trabajaba en un grupo de trabajo conjunto que investigaba la corrupción. Descubrió pruebas que relacionaban al sheriff Donovan con una importante organización de tráfico de drogas con protección política. El accidente que la mató fue un golpe profesional. Robert se sentó pesadamente en una silla volcada, su mundo se tambaleaba sobre su eje. Durante 18 meses había creído que su mujer había muerto por culpa de un conductor ebrio que cruzó la línea central,
una tragedia sin sentido y aleatoria. Ahora le decían que había sido un asesinato, un silenciamiento deliberado. La operación en Tennessee, continuó Clark, era una continuación de su trabajo. Esos perros estaban allí para encontrar pruebas ocultas que sus adiestradores sospechaban que existían. En lugar de eso, cayeron en una emboscada. Los perros escaparon con las pruebas con las que Laura identificó por primera vez un vínculo financiero directo entre el cártel, el sheriff Donovan y 3 jueces federales que han estado desestimando casos contra grandes traficantes. Robert escaneó el resto de la nota de su padre, que contenía coordenadas e instrucciones para un contacto seguro del FBI, alguien fuera de la cadena de mando normal en quien se pudiera confiar. Cadena de mando normal en quien se podía confiar. ¿Por qué vinieron los perros a nuestra granja?, preguntó Robert, luchando por procesar la avalancha de revelaciones. Tu padre estaba en el sistema como antiguo adiestrador canino, explicó Clark. Pero más que eso, su madre había programado la ubicación de la granja como una casa segura en caso de emergencia. Esos perros seguían el plan de contingencia de Laura. La mano de Robert se apretó alrededor de la nota. Su madre, su padre, su hija. Todos conectados a una conspiración de la que no sabía nada mientras conducía camiones por todo el país, huyendo de su dolor. Tengo que encontrar a Emily, dijo, poniéndose de pie bruscamente. Luego iré tras mi padre. Clark le agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. No puedes enfrentarte al equipo de Mercer tú solo. No puedes enfrentarte al equipo de Mercer tú solo. Son antiguos miembros de las fuerzas especiales que trabajan para el cártel. Mírame. Robert respondió comprobando el cargador de la pistola. Mi padre es todo lo que me queda. No voy a perderlo demasiado. Robert. Un suave gemido llegó desde la puerta. Sombra estaba allí, su forma oscura apenas visible contra la noche, sangre enmarañando el pelaje en su flanco de una herida de roce. Los inteligentes ojos del perro se cruzaron con los de Roberts. Luego se volvió y miró en la dirección que habían tomado los todoterrenos. Parece que no iré solo, se dijo Roberts sombríamente. Pasaron 3 meses antes de que la granja de los Peterson volviera a parecerse a sí misma. El frío otoñal había dado paso a las primeras heladas tímidas del invierno, y el granero reconstruido se erguía recién pintado sobre las colinas de Kentucky. La casa también había sido reparada. Las ventanas nuevas habían sustituido a las destrozadas en el tiroteo, y se había instalado una puerta de entrada reforzada donde la vieja había sido derribada a patadas. Frank Peterson estaba sentado en el columpio del porche, con una taza de café, humeante calentándole las nudosas manos. A sus 72 años, parecía tener todos los días de su edad, y más. Los sucesos de aquella noche de octubre habían añadido nuevas arrugas a su rostro curtido, un ligero temblor a sus manos antes firmes, pero sus ojos seguían siendo agudos, vigilantes, mientras observaban la propiedad desde debajo del ala de su desteñida gorra de veterano de Vietnam. El sonido de la risa de Emily flotaba por el patio mientras jugaba cerca del roble, con 5 pastores alemanes formando un círculo protector a su alrededor. Fantasma, con su pelaje blanco grisáceo, ahora brillante por la salud, nunca se alejaba más de unos metros de la niña. Las profundas heridas que habían estado a punto de costarle la vida se habían convertido en orgullosas cicatrices, insignias de honor que hacían juego con las de sus compañeros humanos. El comandante, todavía regio a pesar de las canas que ahora cubrían su hocico, se mantenía en su posición en una pequeña elevación que dominaba el camino de entrada, siempre en guardia, siempre vigilante, como si el peligro pudiera volver en cualquier momento. Explorador y Sombra trabajaban en pareja, patrullando periódicamente el perímetro de la propiedad antes de volver al lado de Emily y allí, tumbado felizmente en un parche de débil luz solar invernal, estaba el guardabosques que antes se temía muerto, ahora recuperado de heridas que habrían matado a un perro menor. Su supervivencia había sido tan improbable como la de ellos. La puerta de mosquitera crujió, y Robert salió al porche con 2 tazas de café recién hecho en la mano. Le entregó una a su padre antes de sentarse en la mecedora a su lado. El joven Peterson había cambiado en estos meses. La mirada atormentada de sus ojos había sido sustituida por algo más duro, más resuelto. Ya no hacía rutas de larga distancia, pues había aceptado un puesto de repartidor local que lo mantenía cerca de casa, cerca de Emily, dijo Robert, rompiendo el cómodo silencio. Dijo que se pasaría esta tarde para ver cómo estaba la pierna de Ranger.
Frank asintió. Esa mujer ha sido una bendición. Cuidando de 5 perros con cicatrices de batalla sin hacer demasiadas preguntas. ¿Sabe lo suficiente?, respondió Robert. Estaba allí cuando llegó el equipo del FBI. Vio lo que hicieron esos perros. Ambos hombres callaron, recordando la historia oficial, la que se contaba en los periódicos y en la televisión local, estaba desinfectada, simplificada. Un sheriff corrupto y un agente federal descubiertos en una operación conjunta del FBI, pruebas de su implicación en tráfico de drogas y obstrucción a la justicia, condena asegurada, sentencias dictadas. La verdadera historia solo la conocían unos pocos. Como Robert, con Sombra y Comandante, había seguido la pista de su padre hasta el pabellón de caza abandonado. Como Emily y Ghost habían guiado al agente especial del FBI Wilson y a su equipo táctico a través del bosque hasta el mismo lugar. Como los perros habían colaborado con precisión militar para crear una distracción que permitió el éxito de la operación de rescate. Precisión militar para crear una distracción que permitió el éxito de la operación de rescate, y cómo el agente Clark, a pesar de sus graves heridas, había sobrevivido lo suficiente para testificar sobre la conspiración que se había cobrado la vida de Laura Peterson. La profesora de Emily llamó ayer, dijo Frank, cambiando de tema. Dijo que sus dibujos eran preocupantes. Robert suspiró. Ya lo sé. Todos esos dibujos de hombres con pistolas, de perros peleando. El consejero escolar quiere verla la semana que viene. ¿Qué vas a decirles? ¿La verdad o lo suficiente? Robert dio un sorbo a su café. ¿O lo suficiente? Robert dio un sorbo a su café. Que Emily fue testigo de un evento traumático. Que lo está procesando a través de su arte. Que los perros la están ayudando a curarse. La mirada de Frank se desvía hacia su nieta, que ahora está tumbada en la hierba con la cabeza de fantasma apoyada protectoramente en su pequeño pecho. Sigue hablando de que él le muestra dibujos en su cabeza. Robert asintió. Ahora con menos frecuencia. Doctor. Harrison dice que probablemente sea un mecanismo de afrontamiento, una forma de procesar lo ocurrido atribuyendo al perro sus propias percepciones. Hizo una pausa. Pero a veces, papá, a veces me pregunto si no hay algo más. Esos perros no son animales corrientes, hijo. Lo que hicieron, encontrar nuestra granja, proteger a Emily, trabajar juntos para salvarnos, va más allá del adiestramiento, más allá del instinto. La voz de Frank adquirió un tono distante. En Vietnam, teníamos un adiestrador que juraba que su perro podía sentir las emboscadas antes de que ocurrieran, decía que a veces compartían sueños. ¿Te lo crees? Frank se encogió de hombros. Creo que hay cosas en este mundo que no entendemos del todo, conexiones que no podemos explicar. Asintió hacia Emily y Fantasma. Lo que sea que comparten salvó todas nuestras vidas. El crujido de los neumáticos sobre la grava anunció un visitante. Ambos hombres se tensaron instintivamente, moviendo las manos hacia las armas que ya no eran necesarias pero que seguían manteniendo cerca. El comandante se puso en posición de firmes, ladrando una vez una alerta, no una advertencia. Se esperaba el todoterreno negro del gobierno que se detuvo. El agente especial Wilson, el hombre que se había hecho cargo del caso tras el testimonio de Clark, salió con su traje crujiente habitual. Bajo el brazo llevaba una cartera de cuero de aspecto oficial. «Caballeros», saludó, subiendo los escalones del porche. «Bonito día». «Agente Wilson», reconoció Frank, «vengo a por esos papeles». Y para entregárselos, Wilson le entregó la cartera a Frank. Elogios oficiales para el equipo canino, como había prometido, y los papeles de adopción, firmados por el mismísimo secretario de Defensa. Frank hojeó los documentos, su expresión se suavizó al ver al propio secretario de Defensa. Frank hojeó los documentos y su expresión se suavizó al ver los certificados con el nombre, rango y hoja de servicios de cada perro en. Así que es oficial. Son nuestros. Con condiciones, le recordó Wilson. Evaluaciones anuales, formación continua. Y siguen siendo testigos en casos federales en curso. Un pequeño precio a pagar, dijo Robert, observando cómo Emily se percataba de su visita y empezaba a correr hacia el porche, los 5 perros moviéndose en perfecta formación a su alrededor. ¿Qué tal está?, preguntó Wilson. Y su actitud oficial se suavizó a medida que Emily se acercaba. Cada día mejor, respondió Robert. Las pesadillas son menos frecuentes ahora. ¿Y la fisioterapia de tu padre? Frank flexionó la mano derecha,
donde los hombres de Mercer le habían roto 3 dedos durante el interrogatorio. Ya va llegando. Un mes más, dice el médico. Emily subió los escalones. Fantasma le pisaba los talones. Agente Wilson. ¿Ha traído las medallas como prometió? Wilson sonrió, arrodillándose a su altura. Desde luego que sí. Señorita Peterson. Abrió la cartera para revelar 5 relucientes medallas en cintas azules. Medallas presidenciales al servicio distinguido para cada uno de sus valientes perros. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¿Puedo ponérselas? Para eso estoy aquí. Mientras se dirigían al patio para la improvisada ceremonia, Frank se quedó atrás, observando a su hijo y a su nieta con los perros que habían cambiado sus vidas. La tragedia que los había unido estaba siendo sustituida lentamente por algo nuevo, sin olvidar, eso nunca, sino la curación. Avanzando, Fantasma volvió a mirar a Frank. Aquellos ojos inteligentes parecían transmitir comprensión. Entonces el perro se volvió y apretó el cuerpo contra el costado de Emily mientras Wilson colocaba la primera medalla alrededor del cuello del comandante. «¿Sabes?», dijo Frank en voz baja a Robert. «Tu madre estaría orgullosa de esto. De todos nosotros». Robert asintió, con la garganta apretada por la emoción. Siempre tuvo debilidad por los perros callejeros. No eran solo los perros callejeros, corrigió Frank suavemente. ¿Era cualquiera que necesitara protección? ¿Alguien perdido que intentaba encontrar el camino a casa? Cuando el sol de invierno se abrió paso entre las nubes, bañando la ceremonia con una luz dorada, Frank Peterson observó a su familia, tanto humana como canina, de pie y unida, cicatrizada pero intacta. Tras meses de oscuridad, por fin sentí que volvía a casa. Amigos, a veces la vida nos lanza tormentas que parecen imposibles de capear. Perdemos a seres queridos, nos enfrentamos a traiciones y nos encontramos aislados en nuestro dolor, como le ocurrió a Robert. Pero la historia de la familia Peterson nos recuerda que nunca es demasiado tarde para dejar de huir y mantenerse firme. Frank, a sus 72 años, nos demostró que la fuerza y las habilidades que adquirimos en nuestra juventud nunca nos abandonan de verdad. Solo esperan el momento en que más se necesitan. Cuando aquellos pastores alemanes llegaron a aquella granja de Kentucky, no solo buscaban refugio, sino personas que comprendieran el sacrificio y la lealtad. Gente como nosotros. La conexión entre la pequeña Emily y Ghost habla de algo que todos sabemos en nuestros corazones, que a veces los lazos más profundos trascienden las palabras, que la curación suele venir de lugares inesperados, y que la familia no siempre es de sangre. Es la gente y, sí, a veces los animales que están a nuestro lado cuando el mundo se vuelve oscuro. Así que esta noche, cuando mires tus propias cicatrices, acuérdate de los Peterson. Recuerden que son nuestras heridas, visibles e invisibles, las que nos hacen especialmente capaces de reconocer el dolor en los demás. Y en ese reconocimiento reside nuestra mayor fuerza, nuestra capacidad de proteger, de curar y, en última instancia, de volver a casa.